introducir la cuestión del poder o sea, de las diferencias y desigualdades en la sociedad a partir de Marx tiene dos ventajas. Tiene la ventaja de que es muy clara la diferencia porque es estructural, y después que se empieza a transitar por terreno conocido. Pero también es cierto que, como muestra este texto que tenemos para hoy, tiene cierta limitación en sus dimensiones. Normalmente, cuando tenemos oportunidad de charlar sobre estos textos que tenemos hoy, se presenta cierta urgencia ansiosa en muchos intelectuales, no solamente en estudiantes, sino en intelectuales. La suerte de necesidad de definir quién tiene razón. Yo creo que de esto ya había hablado un poquito. En lo personal entiendo que ni Marx ni Weber tienen razón y que no importa. Importa qué es lo que cada uno aporte sobre la cuestión de la desigualdad para pensar actualmente qué significa hablar de desigualdad. Ambos se retroalimentan. Particularmente el texto que tenemos para hoy dialoga mucho con el concepto de clases sociales en Marx, y dialoga mucho en dos sentidos, yo diría contrapuestos. Uno es una crítica muy ajustada, muy buena, y otro es una crítica no tan buena, no tan buena. De hecho, mirando más ampliamente la obra de Weber respecto de este problema de la desigualdad económica, vemos que él tenía una especie de disociación. Por una parte, decía lo que dice en el texto, ¿sí? Esta cuestión de que, bueno, el poder no es ni principal ni fundamentalmente económico, no se orienta fundamentalmente a lo económico, ni necesariamente por lo económico, y sin embargo después hay un reconocimiento al repasar la situación de las clases en las sociedades contemporáneas a Weber, donde, bueno, la cuestión de la desigualdad económica sí empieza a tomar un rol central. Consideren que Weber se consideraba a sí mismo un economista, tal como Marx en buena medida se consideraba economista. El primero en considerarse sociólogo, diríamos, es Emile Durkheim, y es un filósofo del derecho, como ocurría normalmente en Francia y en Alemania. Eran filósofos del derecho los que avanzaban hacia la construcción de teoría propiamente social, o como el caso de Marx y de Max Weber o de Sombart o de los grupos de esa época, son economistas o que se consideran a sí mismos economistas los que avanzan hacia una comprensión más profunda de lo sociológico. ¿Qué es lo que nos aporta o qué nos quiere aportar este texto para entender la desigualdad, ¿sí? La diferencia y la desigualdad? Esta noción de la distribución del poder en la comunidad. Y con eso tenemos que definir dos cosas que para Weber son fundamentales. Una, ¿qué es poder? Y otra, ¿qué es comunidad? Ustedes van a ver que cuando él intenta resolver la cuestión de por qué existe la distribución del poder, él se basa en la existencia de una comunidad. De hecho, al rechazar la idea de que una clase social sea una comunidad, rechaza esta idea de que pueda haber un comportamiento homogéneo de una clase social, llámese el proletariado o la burguesía, porque él dice que lo que tiene un comportamiento homogéneo es una comunidad. ¿Por qué? Porque está regida por un mismo conjunto de reglas, ¿sí? Y al ser los trabajadores una serie desperdigadas de gente que está en la misma posición en el mercado, en realidad no tienen un conjunto de reglas. La respuesta de Marx es que sí, que tienen las reglas que le imponen la estructura al no ser dueño de los medios sociales de producción. No hace falta que haya una ley, porque bueno, para Marx la ley es un resultado de esa propia estructura social, mientras que, si ustedes leen con atención el texto de Weber, van a ver que la posición de lo jurídico, de lo normativo, ocupa un lugar superior. Si tiene que preexistir un conjunto de reglas, costumbres, normas, que hagan a la asociación política, vale decir, a la comunidad. Y dentro de cada comunidad, entonces, existirán, sí, jerarquías, desigualdades, que se expresarán también en la posibilidad de que ante una directiva, alguien que le dice a otro, usted haga eso, haya una probabilidad de encontrar obediencia, ¿sí? Y esa es la definición que da de poder. Por lo tanto, el poder es el cuerpo que toma la ley en la comunidad. Y la comunidad es el conjunto de reglas que hacen a la manera en que se distribuye el poder.
vale decir, poder y comunidad se definen recíprocamente. Este tipo de construcciones conceptuales normalmente, bueno, son muy fuertes, ¿sí? Cuando uno puede construir una noción de este tipo, consigue normalmente construcciones sólidas. El problema es que Marx tiene en este sentido construcciones igualmente sólidas, porque dice, la posición de clase, ¿sí?, determina la conciencia, y la conciencia de clase a su vez da forma a las relaciones de clase, ¿sí?, a los conflictos que pueden tener las clases entre sí. Entonces también hay una posición igualmente sólida. Supongo entonces que lo que tendremos que hacer los trabajadores intelectuales en sociología contemporáneos será encontrar soluciones donde todo esto quede abarcado y correctamente explicado. La comunidad para Weber, a ver, recordemos el punto de partida. El punto de partida de Weber es la acción social, la acción orientada por la conducta del otro. Ahora, uno de los factores fundamentales que hacían a la acción social era su racionalidad. La racionalidad que tome para el otro, y va a tener racionalidad en un contexto. Entonces, la orientación de la conducta del otro va a tener que ver con que sea una directiva posible, racional, en un determinado contexto y en otro, y por lo tanto, las normas que hacen que sea racional o no una directiva, ¿sí?, porque las normas van a ser también las formas de creer cómo es el mundo, las creencias, aunque Weber no alcanza a desarrollar este punto con mucha profundidad, que digamos, van a ser esas creencias a la Durkheim, por decir así, lo que dan sentido a las directivas. Entonces, por ejemplo, yo como docente en un espacio áulico puedo dar una directiva en términos de, bueno, para la semana próxima lean, no sé, el próximo texto de Weber, como está en el cronograma. Parece razonable esperar que una determinada cantidad de estudiantes obedezca a la directiva, pero no porque sienta que deba obedecer la directiva, sino por la propia naturaleza de la autoridad. La autoridad no mueve al otro a actuar simplemente por miedo, ¿sí?, sino porque, bueno, en este contexto es razonable pedir el texto que toca para leer. En cambio, si yo doy como directiva para la clase que viene, porque esta semana me convertí, esta semana soy evangélico satánico, entonces les pido que para la semana que viene encuentren y lean el Necronomicon, y eso no es racional en este contexto, no está en el conjunto, no se deriva del conjunto de reglas que forman nuestra comunidad. Hay una regla tácita que dice que el docente no se presenta a dar la clase de lo que se le canta, ¿sí? Después nos deliramos bastante, pero lo que normalmente pasa es que uno va siguiendo también el programa, como ustedes van siguiendo el programa, y está bien porque nos ordena, ¿sí? Si no, no podríamos cumplir con nuestra función. Entonces, si yo viniera a hablar de cualquier cosa, no les serviría mucho, no solamente de cara a rendir los exámenes, sino que los contenidos se supone que también están en una comunidad más grande, que es la comunidad educativa de sociología, y los contenidos que damos tienen continuidad después en las carreras de ciencias sociales y afines. Entonces, es razonable que ese conjunto de reglas que constituye la comunidad me ayude a determinar qué doy en la clase y les ayude a ustedes a determinar si lo que estoy diciendo en función del programa es razonable o no. Entonces, yo me pongo a hablar acá todo el rato del Necronomicon, y bueno, ahí hay un problema, digamos, eso no debe ocurrir. De la misma manera formamos parte de una comunidad humana. Entonces, de pronto en nuestra comunidad humana hay reglas, por ejemplo, de respeto que se tienen que cumplir, ¿sí? Son parte de las reglas que constituyen a la comunidad. Yo no puedo andar libremente ejerciendo, no sé, la homofobia o la feminofobia o lo que quieran, qué sé yo, la judeofobia libremente porque me piace, porque tengo libertad para opinar. Sí, no, bueno, ok. Uno dice, existe la libertad de cátedra, pero la libertad de cátedra no significa, en el contexto de nuestra comunidad humana, insisto, la libertad de faltar al respeto a todos, ¿sí? Porque se supone que tengo una posición de poder mayor en el espacio áulico. No pasa por ahí, pasa por el contexto es lo que va a definir a la comunidad. Y va a estar definido de acuerdo a normas. Entonces, por lo que se preocupa Weber es para decir, bueno, ¿cómo se distribuye
esta probabilidad de encontrar obediencias en la comunidad o en diferentes comunidades. Una comunidad puede ser la totalidad de una población o puede ser un grupo. Lo importante es que uno sea capaz de encontrar después en la realidad un conjunto de reglas reconocibles. Y acá cuidado, reglas reconocibles no son, decimos en términos sociológicos, no en términos jurídicos, porque yo les diría con bastante confianza que 9 de cada 10 regularidades que existen en la sociedad no se explican por las normas jurídicas, sino por las normas sociales, es decir, por regularidades sociales regladas de otra manera, ¿sí? Por acuerdos tácitos, de los cuales Weber da algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando dice hay acuerdos tácitos entre los trabajadores para rebajar la velocidad de producción como forma de protesta, ¿sí? Bueno, pero ahí omite que, por ejemplo, que rebajar la velocidad supone cierta conciencia de que eso afecta al patrón. Además de relajar el propio esfuerzo, gasto menos esfuerzo si pico piedra más despacio, eso está claro que me canso menos en 8 horas de trabajo. También hay cierta conciencia de que el patrón obtiene más ganancias si me hace trabajar más, ¿sí? Por las razones que veíamos con Marx. Se aumenta la productividad bajo el costo por unidad de producto, es decir, aumento directamente la tasa de explotación. Y fíjense que en este sentido, Weber, y esto yo lo considero un gran error en el texto de Weber, ataca la noción de clases de Marx, pero pone entre comillas permanentemente la cuestión de la explotación capitalista, como poniéndola en duda. Bueno, cuando uno discute con otro autor, ¿sí? Lo que tiene que hacer es que si el otro autor basa su construcción en un concepto central, en este sentido, en Marx, las clases sociales se definen por la propiedad de los medios sociales de producción, pero porque eso habilita la extracción de plusvalor, vale decir, la explotación. Si yo pongo entre comillas el concepto central del otro, pero no lo rebato, efectivamente me queda, por decirlo así, un hueco grande en mi defensa. No estoy refutando bien el concepto del otro. Lo que tiene que hacer Weber, en todo caso, como economista y como sociólogo, es rebatir el concepto de explotación capitalista. Es decir, no existe la explotación capitalista. ¿Cuál es el problema con esto? Que no puede decirlo. ¿Y por qué no puede decirlo? Porque es una obviedad que existe. ¿Sí? No una obviedad, es un hecho numéricamente palpable. Numéricamente palpable que existe la acumulación de capital, ¿sí? Y la teoría del valor trabajo estaba directa o indirectamente aceptada como fuente del valor del conjunto de las cosas que se producen en una sociedad. Entonces no se puede livianamente, y cuando digo livianamente es sin una demostración científica, rematar la concepción de clases de Marx simplemente poniendo comillas, poniendo en duda la noción de explotación. Aunque sí hay que decir que es muy fuerte esta noción de poner en duda el carácter necesario de la conciencia de clase. Lo que dice Weber es que en todo caso la conciencia de clase se va formando en la medida en que el proletariado va formando una comunidad de reglas. Las reglas pueden ser arbitrarias, odiamos a los burgueses, puede convertirse en una regla de una comunidad, ¿sí? De hecho, el nazismo hizo buena parte de su campaña en función de algo en lo que ni siquiera creían totalmente sus propagandistas, ¿sí? Vale decir, esta noción de que los judíos tenían la culpa de todo lo que le pasaba a Alemania era algo que vendía muy bien, pero los ideólogos nazis no se lo creían del todo. Vale decir, uno va y revisa después las prácticas y ellos quemaban libros judíos, los libros de Freud, los libros de Marx, los libros, lo habrían quemado a Einstein si lo hubieran agarrado, pero después usaban esa misma ciencia judía por ejemplo, para sus políticas económicas, ¿sí? Lo dice el que fue ministro de Economía de Hitler en los juicios de Nuremberg. ¿Sí? Él dice, no, nosotros usamos para mover la economía alemana las teorías del judío Rathenau. No tiene ningún problema en decirlo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que ellos no tenían en la cabeza la misma asociación. Nadie ignoraba quién era
en aquel momento, no le estoy pidiendo que lo sepan ustedes, pero en aquel momento en Alemania nadie ignoraba quién era Rathenau, ¿sí? Como promovedor básicamente de lo que se había hecho en Norteamérica, es decir, promovedor del fordismo, taylorismo, la producción en masa, en serie y con participación con alguna participación estatal, a través en Estados Unidos del New Deal y en Alemania de manera mucho más directa e intensa. Bueno, entonces, lo que nos propone Weber es pensar de otra manera la división del poder en la comunidad, ¿sí? Por un lado, dice, sí, está el poder económico, las distancias que existen en el mercado, pero que eso no constituye una comunidad, en principio. Pero, dice, existen otras formas de distribuir el poder en donde necesariamente encontramos la constitución de comunidades. Vuelvo a decir, conjuntos, grupos poblacionales reunidos en torno y guiados por una serie de leyes, de normas, de costumbres, de tradiciones, de principios de regularidad social bastante evidentes y sin duda compartidos. Y entonces ahí se puede distribuir en función de esa normativa, ¿sí?, el poder de otra manera. ¿Y cuál es esa otra manera? El prestigio social, ¿sí?, el honor. Es decir, entonces yo puedo hacer una distinción entre las personas, ¿sí?, ya no por diferencias amorfas, sino por diferencias que generan desigualdades, como veíamos la otra vez respecto del texto de Crompton, que habían visto con Pablo, esta distinción que había entre diferencia y desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Bueno, tenemos una buena herramienta para medir la diferencia de poder, la propensión de encontrar obediencia. ¿Quién tiene más prestigio en una comunidad? ¿Sí? Y ahí queda claramente establecido, según Weber, y es una muy buena idea, por cierto, cómo medir la probabilidad de encontrar obediencia. ¿Sí? El que tiene más prestigio tendrá generalmente más probabilidad de encontrar obediencia. También hay situaciones en donde, por ejemplo, los escalafones son organizacionales, y entonces ahí es otra forma de autoridad que vamos a ver precisamente el encuentro que viene. No todo se resuelve con normas y prestigio, ¿sí? Ni todo se resuelve con dinero, ¿sí? También está la otra forma de poder que es la autoridad legítima, que la vamos a ver. La clase que viene, por eso no quiero en principio meterme directamente por ahí. Si yo tengo, por ejemplo, dos médicos opinando sobre un paciente, el que tenga más prestigio va a tener más probabilidad de encontrar obediencia. Es decir, si el paciente escucha dos tratamientos, le va a hacer caso al que sienta que tiene más prestigio. O sea, al que sea mayor, ¿sí?, en una sociedad donde el mérito esté más pensado, por ejemplo, por la antigüedad, o por ahí el más joven, porque se considera que es más prestigioso tener una educación médica más actualizada. ¿Se entiende? La percepción de lo que es el prestigio puede variar enormemente. Durante muchísimo tiempo, obviamente, era mucho más prestigiosa per se, digamos, considerado naturalmente, una opinión de un varón que de una mujer, ¿sí? Por mucho que la mujer tuviera razón en lo que decía, la opinión era más prestigiosa. Yo siempre recuerdo al respecto una anécdota que siempre me pareció muy fuerte. Habrán escuchado nombrar alguna vez a un matemático y físico, pero sobre todo matemático importantísimo, llamado Gauss. Un tipo importantísimo. Bueno, él se vinculaba con los principales intelectuales en matemática y en física de la época, sin ningún problema. Y en un momento se pone, como era común en la época, en comunicación vía cartas, no me acuerdo bien el origen del vínculo, pero la comunicación era epistolar, como solía ser en el momento, con un matemático francés que le mostró cosas importantísimas. Gauss era lo bastante buen matemático como para admitir cuando otro le estaba enseñando cosas. Pero cuál no fuera la sorpresa de Gauss al descubrir, cuando se enteró que en realidad ese señor francés, Monsieur no me acuerdo cuánto era que se había puesto como seudónimo, era en realidad una mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer en cuestión no podía dar su nombre verdadero porque sabía que estaba automáticamente desprestigiada, ¿sí? Por el mero hecho de ser mujer no se iban a leer sus teoremas matemáticos, por decirlo así. Entonces, lo que consigue con este
con este travestismo epistolar, ¿sí? Es precisamente saltar esa regla. Claro, un imbécil se habría sentido muy ofendido por el engaño. Gauss entendió perfectamente lo que había pasado, ¿sí? Al punto de tener que admitir en la práctica el hecho de que, bueno, sí, el engaño era correcto, digamos. Entonces, ¿qué es lo que había hecho la matemática en cuestión? Violar las reglas de la comunidad académica, o sea, presentándose como lo que no era, para, digamos, poder tener éxito, ganar prestigio en ese campo, cosa que consiguió a medias. Imagínense que una figura muy posterior, ya en los umbrales del siglo XX, los primeros años del siglo XX, como Marie Kieslowska, la física y química, era conocida como Marie Curie. De hecho, ustedes probablemente la conozcan con el nombre, con el apellido del esposo, Pierre Curie. ¿Y cuál es el tema? Que cuando gana su primer premio Nobel, compartido con el esposo y un científico más, al principio la Academia Sueca no le quería dar el premio a Marie, se lo quería dar solamente a Pierre y al otro científico. Y tuvo que ser Pierre el que diga, no, oiga, si la mitad de este trabajo lo hizo Marie, ¿por qué no le vamos a dar el premio a ella? Y fue, creo que la primera gran ruptura que hubo con la cuestión de género en las reglas tácitas que había en la Academia Sueca de Ciencias. Quiero decir, antes de eso no se pensaba a la mujer como potencial científica, contra toda prueba argumental, incluso sabiéndose la importancia que había tenido Monsieur Leblanc, o sea, esta mujer que encandiló a Gauss para el trabajo del mismísimo Gauss. Es decir, si hay un Einstein que te dice, che, las mujeres pueden pensar mejor que nosotros, lo raro es que después no se haga caso. Quiero decir, quien tiene más prestigio en el campo te dice, esta persona tiene que participar en pie de igualdad. Bueno, sepan que aún en tiempos posteriores de Einstein seguía pasando lo mismo. Una matemática de primerísima línea como Emily Noether seguía teniendo los mismos problemas que habían tenido Marie Kieslowska o que había tenido, estoy tratando de acordarme el nombre real de la matemática de tiempos de Gauss. Bueno, el tema pasa un poquito por ahí. Que el prestigio es un bien que se reparte en la comunidad, ¿sí? Entonces, a mayor prestigio corresponde... Sophie Marie Germain, muchas gracias. Exactamente, gracias. Buenísimo. Así que ahí ven, hay prueba de que la historia tiene algún basamento. Por lo menos está. Tenía pregunta de esto que dijo recién. Si una persona como Einstein, que tiene prestigio en ese campo, dijera algo que socialmente sería, bueno, chocante, ¿no? Esto como decís, las mujeres también piensan mucho mejor que en el campo de la ciencia. Ahora, si Einstein dijera algo así en ese momento, no sé si lo dijo, igual, no, ni idea, pero si lo dijera, Sí, lo dijo, sí. ¿aportaría La anécdota es real, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno, ¿le aportaría prestigio y rompería un poco con ese campo o se dejaría de lado y sería algo que pase más como por la evolución de la sociedad en el tiempo? Bueno, acá está precisamente el tema. Ahí vemos que el prestigio depende de las reglas del campo y no a la inversa, ¿sí? Einstein no podía construir las reglas del campo. Estaba regido por las reglas del campo. Las reglas del campo que le habían dado prestigio a él no le daban autoridad automáticamente para demoler las reglas del campo. Mirá. ¿Se Ok, entiende? entonces lo excede, como que son unas reglas. Absolutamente. Al día de hoy, la inmensa mayoría de los físicos y matemáticos reconocidos siguen siendo varones, al día de hoy. Vean la última entrega de los premios Nobel, que normalmente se entregan, los de física se entregan en ternas, ¿sí? 2 hombres y una mujer, ¿sí? Y es raro ver una mujer ganando un premio Nobel sola. La primera fue la mismísima Marie Kieslowska, que ganó su segundo premio Nobel en química. ¿Sí? De las poquísimas personas que tienen 2 premios Nobel, y ni siquiera eso
cambió la mentalidad general del campo científico. Para nada, para nada. Yo comentaba, por ejemplo, que en épocas más tardías, mediados del siglo XX, y no se lo querían dar ese Nobel. No, no. Claro, la evidencia empírica muestra que no se rompió. Claro, a eso va la sociología. Si las reglas de campo siguen funcionando, pues siguen funcionando. Perdón, las reglas en la comunidad, me confundí con Bourdieu, pero bueno, porque van a ver que es muy parecido cuando veamos Bourdieu en este punto. O como dice un colega, es 80% Weber. No es el 80%, pero hay mucho Weber en Bourdieu. Lo que quería decir con esto es que las reglas de la comunidad hacen al modo en que se reparte el prestigio. Ahora, hay que decir algo. Weber no ve esto con total claridad, ¿sí? Durkheim ve esto con total claridad. Entonces, fíjense que si repasamos ahora la idea de hecho social, de las normas sociales, se desprende directamente esto que estoy diciendo, ¿sí? Ahora, ¿por qué no lo ve Weber con tanta claridad? Porque descree de la acción colectiva, ¿sí? De alguna manera, por decirlo así, secretamente Weber se está cavando su propia tumba teórica, ¿sí? Al meterse con esta regla, cuando uno baja a la realidad a verificar cómo funcionan las normas en la comunidad, se encuentra con que Durkheim era el que tenía razón. Por ejemplos clarísimos como este, como que Einstein tenía derecho, por su prestigio, a decir prácticamente cualquier pavada que se le ocurriera e iba a ser escuchado. ¿Sí? Eso está claro. No era un hombre que dijera demasiadas pavadas. Ahora, por ejemplo, cuando se metía en materia de política, ustedes pueden ver que en un momento, cuando se le pregunta por el socialismo, por el futuro de la humanidad, él repite como, uno diría como un ganso, como un estudiante de secundaria, palabra por palabra el manifiesto comunista, que ni siquiera es un texto científico de Marx y de Engels, ¿sí? Y lo repite como si fuera una ley natural. Pero además lo repite casi 100 años después de escrita el manifiesto de la Liga de los Comunistas, cuando ya la teoría sociológica había cambiado. Es decir, el prestigio de Einstein le permitía ser idiota. Entiéndanme, idiota en términos políticos, no se puso a investigar para ver qué es lo que realmente estaba diciendo. Le había sonado bien en su momento y no lo corrigió, ¿sí? Y claro, él lidiaba en un momento en donde, bueno, no era muy popular ni en su país de origen, digamos, ni en Alemania, ni en su país de acogida, que era Estados Unidos, el discurso marxista. Entonces dice, bueno, qué valentía. Sí, pero la valentía no nos tiene que ocultar que en términos de reglas de campo, estaba haciendo una pavada, de reglas del campo científico, quiero decir, y era Einstein, ¿viste? Ahora, los errores en física que pudo haber tenido, esos son propios del ambiente científico, quiero decir, a ningún científico se nos ocurre decir esto es verdad de una vez y para siempre. De hecho, yo creo que lo digo desde el principio, no tratamos con la verdad, sino con la reducción del error. ¿Mm? Sí, profe. No sé, Lucas, ¿qué querías decirme? Yo. Sí. Quería preguntarte que esto de que para Weber no existe la acción colectiva. Yo creí que eso de la acción colectiva es lo que él llama acción comunitaria. Claro, comunitaria, no colectiva. O sea, él lo que dice es comunitaria porque responde a las expectativas de la comunidad, ¿sí? Pero no es colectiva en el sentido de que, por ejemplo, ocupar la misma posición en el mercado, ¿sí? Y hacer las mismas cosas en la misma posición del mercado, eso en sí mismo no es una acción colectiva, porque si no, y en este sentido tiene razón, habría que pensar que la acumulación de ganancia capitalista es una acción colectiva, cuando en realidad es cada capitalista el que está intentando producir ganancia. Eso sí, es acción comunitaria cuando van frente al Estado y reclaman, por ejemplo, una reforma laboral para abaratar el costo del salario. Ahí sí es una asociación de interés frente al Estado, ¿sí? Pero
su actividad económica continua no es en sí misma acción colectiva. Y por eso da el ejemplo del tortuguismo o del sabotaje entre los proletarios. Eso no es acción colectiva. Cuando se reúnen en sindicatos el proletariado, cuando forma sindicatos, cuando discuten la posición frente a los burgueses, ahí sí es acción comunitaria, ahí sí es acción colectiva. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ok. Yo leo mucho más lento de lo que hablo y normalmente pienso mucho más lento de lo que hablo. Pero al margen de eso, en ese sentido Weber tiene claro, y hay un punto en que hay que prestarle atención a esto que está diciendo, porque si no, naturalizamos la conciencia de clase, y es algo que no es verificable históricamente, ¿sí? Hay ahí, si quieren, un punto muy gris en la teoría marxista de la ideología. Es decir, la ideología en Marx explica por qué existe la dominación de clase, pero no explica también por qué existe la insubordinación de clase. Por ejemplo, ¿por qué existe la resistencia? Porque incluso... Tiene sentido igual. ¿Qué? Tiene mucho sentido. Si existe si existe una forma de dominación, existe una forma de resistencia. Creo que sería como una forma compensatoria del mismo organismo social como para compensar esto, de decir, o sea, no va a, creo que ningún organismo va a asumirse sumisamente a la obediencia, va, en algún punto, alguna parte se va a resistir, creo que es natural del ser humano eso, para mí. Hay muchas cosas en lo que acabo de decir, todas interesantes, y queda solo un minuto más. Bueno, cualquier cosa vemos cómo seguimos después. Pero un punto, cuidado con la naturalización. ¿Sí? Natural en el ser humano, sí, pero hay que demostrarlo. Y natural en lo social no es una palabra que normalmente las cosas no terminan bien. No terminan bien. Y además el argumento que diste en todo caso es durkheimiano, no marxista. ¿Sí? Acá estábamos cotejando las tesis de Weber con las de Marx. Y Marx no te va a naturalizar la resistencia. Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo cuando la gente dice ese argumento no es marxista? No entiendo cómo lo definen cuando no es marxista o cuando es marxista. Claro, pues si vos decís que es natural la resistencia a la opresión, eso no es marxista. Para Marx surge de las condiciones sociales, no de la naturaleza humana. Entonces, son históricas, no naturales. No, ¿sí? lo que decía es que me parecía natural era la resistencia del ser humano a ser dominado. Es realmente interesante lo que planteás. Vamos a ver, ¿es natural la resistencia a ser dominado? Hay varias maneras de pensar esto. Por ejemplo, si uno está enfermo y va al médico, ¿sí? Va al médico porque está predispuesto a aceptar la dominación del médico, en el aspecto específico en el que el médico va a tratar. Si no, no vas al médico, vas al sacerdote a curarte de una enfermedad, ¿sí? Más importante todavía, lo que nos permite vivir en comunidad es que estamos, por decirlo así, domesticados a la comunidad en la que vivimos. Si vamos a hablar de naturaleza social, es mucho más natural tener restringidos nuestros grados de libertad que ser libres. Ahora bien, ¿existe la resistencia? Sí, existe la resistencia. Pero, como te repito, hablar de naturaleza de la resistencia es problemático. Y mucho más cuando hablamos en términos ya complejos de sociedades donde existe tanto distanciamiento. Una cosa es que un proletario particular sienta el deseo de resistirse frente a su patrón. Otra cosa muy diferente es que el proletariado como clase se vaya a resistir frente a la burguesía como clase. Son dos fenómenos totalmente diferentes, ¿sí? Weber asume que la resistencia primera del proletario no es como clase, es como trabajador particular. Y hay que prestarle atención a lo que dice. Ahora, él admite perfectamente, una vez que existe una comunidad de trabajadores que se entiende como tal y genera reglas internas y una comprensión común del mundo, ahí sí uno puede hablar de acción colectiva, ¿sí? Pero lo que te quiere decir Weber teóricamente es que es la comunidad la que permite esa acción colectiva y no la mera situación de clase. Es una crítica importante, porque
del otro lado también actúan. Entonces, si yo con diferentes dispositivos de poder consigo destruir la conciencia de clase para instalar, por ejemplo, algo que se hace habitualmente, la conciencia del consumidor individual, ¿sí? O la creencia de la meritocracia, si me rompo el culo, voy a poder ascender, no importa que yo sea Juan de los Palotes, ¿sí? Si yo instalo esa creencia, rompo con la conciencia de clase. Y de hecho, bueno, es un problema importante que tiene la izquierda hoy. No consigue romper con esa manera de pensar la sociedad. El proletariado está totalmente dominado, si querés, o sea, lo que vos ves objetivamente como proletariado en Europa y Estados Unidos está totalmente consumido por la sociedad de consumo, por la sociedad de masas. ¿Sí? Está mucho más preocupado por mantener su capacidad de consumo que por pelear contra las relaciones capitalistas de producción. Porque si así no fuera, serían insostenibles las relaciones capitalistas de producción. No te cuento lo que pasa en lugares como China, donde ni siquiera eso. Entonces, cuando uno dice, bueno, lo natural es la resistencia, yo te diría, bueno, cuidado, si siempre hay resistencia a la transferencia de atención, a la directiva, ¿sí? Pero también siempre hay un orden social impuesto que está orientado por la obediencia, ¿sí? Quiero decir, yo puedo decir en clase toda una serie importante de pavadas, ¿sí? Pero es lo que hay. Estoy acá, digamos, precisamente porque existe una propensión a la obediencia por parte del estudiantado, aunque sea un porcentaje, ¿se entiende? Por ejemplo, yo siempre miro números. Entonces, qué sé yo, antes del primer examen éramos en estos encuentros alrededor de 40. La vez pasada, que fue la primera después, alrededor de 30, somos alrededor de 20, porque operan mecanismos que hacen que dicen, bueno, no es tan necesario esto de ir a la clase por Zoom. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero entonces, ¿eso qué indica? Que en realidad cuando había más, menos, estaba en función de expectativas, no estaba en función de normas de la comunidad, ¿sí? Porque no hay una norma respecto a la asistencia. Si nosotros tuviéramos a lo mejor un mecanismo y nos dijeran, bueno, tienen que tomar lista o algo así, bueno, a lo mejor la asistencia sería diferente. Pero porque habría una norma que obligara a la obediencia. Entonces, ¿qué diría el estudiante promedio? ¿Sí? El estudiante promedio diría, bueno, como yo quiero aprobar, ¿sí? Obedezco. ¿Mm? Entonces, claro, la sensación de consenso. La sensación de no querer ir a clase sería la misma, a lo mejor, pero la respuesta sería la opuesta, por la existencia de la norma. Se hace un consenso, ¿no? Como que se hace ese consenso de, bueno, si seguimos la norma, todo va a estar relativamente bien. Pero a veces pasa de que se sigue la norma y no está todo relativamente bien, sino que sigue todo relativamente mal y sigue peor. Entonces, como que de repente se genera esta resistencia, no sé de dónde, pero es como que, como decís vos, como también se genera una obediencia por la norma, a la larga también se genera una resistencia que de repente es tácita, como decís, de repente todos los trabajadores dejaron de trabajar un poco menos, sabiendo de que eso le producía menos ganancia al burgués. Y creo que también eso es una forma de resistencia, tal vez menos organizada, pero bueno, sigue siendo una forma de resistencia. Es lo que dice Weber, es menos organizada, por lo tanto no se puede hablar de acción colectiva. Él no usa la palabra desorganizada, dice amorfa. ¿Sí? Okay. Amorfa, es la expresión que usa la traducción, que usa la traducción. Vieron que en la guía dice que hay serias, esta traducción en particular a mí me hace ruidito, ¿sí? En algunas de estas cosas, pero no tiene la menor importancia, ¿sí? No hace el cambio del concepto, por lo menos al nivel de profundidad que estamos tratando de llegar, o que vamos a llegar a preguntar. Claro que podemos, entre nosotros podemos debatir con un poquito más de intensidad. Y de todas maneras no cerremos, no te quiero inducir a la idea de que no existe tal resistencia, existe. Lo único que te quiero señalar es que en este plano discursivo del momento que estamos tratando, no la está pensando Weber, ¿sí? Te lo digo porque en dos clases vamos a leer Foucault y ahí vamos a hablar prácticamente todo de resistencia. Genial. No quiero ocultar que eso está ahí, pero al mismo tiempo no quiero confundir haciéndote leer en Weber algo que no está, o que está flojo de papel.
¿Mm? Pero debe pensar más las cosas en situación de obediencia, más que de resistencia. Claro, claro, claro. Y no se plantea muy bien las causas de esa obediencia. Lo que vos señalás, ¿Es algo normal? ¿eh? No, perdón, que es algo normal entre los sociólogos también, pensar sociológicamente una sociedad como en situación de obediencia o de resistencia, o es algo que pasa ahora porque estamos viendo estos autores. Claro, no, lo que pasa es lo que estamos viendo estos autores. Ah, ok. Sí. Cuando veamos Foucault y Bourdieu, esto va a cambiar, ¿sí? Y Foucault y Bourdieu son autores de 3/4 del siglo pasado, es decir, para ponerlos en décadas del 60 y 70, sería su época dorada, ¿sí? De mejor evolución intelectual. Bien, pasaron 40, 50 años. Ni siquiera pensamos todo el tiempo como pensaban Foucault o Bourdieu. ¿Tá? Sí. Hay algunos sí, porque no te voy a dar. En cualquier comunidad científica hay cabezas de plomo, ¿viste? Gente que no se mueve de los principios teóricos por todos lados, no te voy a ocultar. Y además hay gente que no tiene interés. Cuidado, estamos hablando de teorías que han funcionado muy bien, ¿sí? Que son poderosas. Sí. Entonces, no siempre porque tenés que renunciar. No sé si vieron The Big Bang Theory, en un momento le preguntan a uno de los protagonistas qué hay de nuevo en física práctica, en física que no sea teórica. Y responde el personaje, de 1930 hasta ahora, nada. No hay una sola ecuación nueva. Sí. Es que es verdad, no hay una sola ecuación nueva después de la ecuación de Schrödinger, de lo que estaban hablando en ese momento. Y uno dice, ¿cómo no hay ecuaciones? Hay millones de ecuaciones nuevas. No, son todas derivativas, ¿sí? Esa es la última que se considera. Claro, están como Claro, respondiéndole. Si vos mirás el campo en sí, no cambió, no es verdad, es un chiste. ¿Sí? Cambian las cosas, cambian permanentemente, cambian un montón, pero no a lo que se ha probado científicamente, sí, que no te genera dudas, o que no hay una teoría rival que también tiene buenos méritos, y no tenemos. No tenemos. Y en ciencias sociales vivimos en el multiparadigma. Esto que les dicen a ustedes a lo mejor en pensamiento científico, que viene un paradigma y reemplaza a otro, ni a ganchos. La ciencia no funciona así. No funciona así. Conviven paradigmas en diferentes comunidades científicas, depende de lo que estés mirando. Y normalmente cada trabajador intelectual no es consciente de con qué paradigma está trabajando. Mirá, ¿en serio? Sí. ¿Cómo? Y porque la mayor parte de los trabajadores son trabajadores prácticos. Yo estoy tratando de medir la velocidad de la luz en el aceite de oliva, ¿sí? No me estoy planteando en qué paradigma, si en el relativista o el cuántico. Estoy trabajando con lo que estoy trabajando todos los días, ¿sí? No me lo estoy planteando porque sencillamente no podría trabajar si hago filosofía del trabajo práctico, ¿sí? De todo esto que acá estamos discutiendo, pasa lo mismo si yo voy como sociólogo a asesorar a un grupo social, político, militante, etcétera, etcétera. En ese momento me sitúo en un paradigma y no lo cuestiono. Desde el punto de vista científico, sociológico y también desde el punto de vista pedagógico. Desde el punto de vista pedagógico, generalmente estamos en paradigmas de los cuales ni siquiera somos, pero ni remotamente conscientes, porque no somos pedagogos, ¿sí? Pero cuando nuestro trabajo es explicar a otros, ¿sí? Nos restringimos. Y de ahí que, por ejemplo, cualquier desarrollador de teoría sociológica tiene problemas, porque por un lado está trabajando con cosas nuevas, y por otro lado, cuando va a la parte práctica, trabaja con otras herramientas, más viejitas, si querés, ¿sí? Además tiene que ver mucho con el auditorio, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre señalo, yo trabajo en una sociología que mezcla mucho con física, ¿sí? Pero no con física, con todo respeto, de mecánica y dinámica común y silvestre, ¿sí? Con física que tiene matemática jodida, ¿sí? Entonces, la inmensa mayoría de los sociólogos no accede a eso, por las trayectorias, pero más importante todavía, no se puede dar sociología a estudiantes de sociología desde esas perspectivas, ¿sí? Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué de las cosas que estoy dando yo personalmente como sociólogo,
son las que realmente uso en mi trabajo teórico, prácticamente nada. Prácticamente nada. No hay un solo concepto de estos autores que sobreviva sin tocar en la sociología contemporánea. ¿Sí? Pero está bien, está bien. Vos para calcular a qué velocidad te cae una pelota que pateaste para arriba, seguís usando las ecuaciones de Newton. ¿Me seguís? No Sí. usás gravedad cuántica, que ni existe. Usás la que funciona. Y está bien, ¿sí? Está bien usar la ciencia que funciona. Es que de repente la ciencia física es como, en cierta manera, objetiva que se puede medir. Pero con la sociología pasa esto de que se mide más como con la estadística, ¿no? Y con los números grandes de gente teniendo el mismo patrones de Bueno, comportamiento. Entonces, discúlpame, pero toda la teoría básica de física de partículas se define a sí misma como probabilística. Se define como probabilidad, ¿sí? La función claro, de onda, que es la base de la física cuántica de campos, es una función de probabilidad, ¿sí? Y pero no de alta solamente, probabilidad. ¿eh? De alta probabilidad, supongo, No, ¿no? de Si todos probabilidad. Si si querés, todos lo usan. chequeate lo que es el tunneling. Te vas a divertir. Es fundamental para la existencia de las estrellas y funciona con la más baja probabilidad posible. ¿Cómo No se lo llama? hagas ahora porque, pero después me decís para la vez que viene. Si no te encontraste con Ah, que, ops, ¿qué pasó acá? Quiero decir, está bien. Y en cambio nosotros sí podemos medir una población en términos absolutos. Yo hago un censo poblacional, ¿sí? Entonces, si te digo que 8 millones de estudiantes van al colegio, es un número mucho más preciso. No es una probabilidad, es un número, es una magnitud. Y hay un montón de cosas que en sociología se pueden hacer con magnitudes regulares. ¿Sí? Cuando hablamos de femicidios, nosotros contamos femicidios. No estamos hablando solamente de, la probabilidad de que algunas mujeres sean asesinadas por sus parejas o por el hecho de ser mujeres. No. Estamos hablando de una facticidad absoluta. no, por eso, que sea una probabilidad no le saca objetividad, creo. Mm, No, pero vos dijiste lo contrario, es decir, la física es mensurable en términos de magnitudes y la sociología habla más bien de estadística. Y yo te diría que un poquito y un poquitico. Está mucho más repartido de lo que pensamos a priori. Y para eso, ¿qué hay que ver? Bueno, hay que ver el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Qué es lo que efectivamente hacemos? Insisto, yendo al trabajo práctico, la probabilidad en realidad es tratada como si fuera una magnitud. Entonces, sí, es una discusión bastante vieja. Si una persona que se identifica como mujer, ¿sí? No importa lo que sea esa persona desde el punto de vista de quien recibe la llamada, se siente amenazada por su pareja, por otra persona, ¿sí? En términos de su identidad de género, ¿sí? Uno no va a decir, che, habría que hacer algo por la probabilidad de que efectivamente esté pasando algo. Vas y haces algo por las dudas, ¿sí? Es decir, lo convertís en un hecho fáctico. ¿Y la persona puede estar engañando? Sí, puede estar engañando, pero la probabilidad te lo convierte en una facticidad social. Y esto lo hacemos todo el tiempo, no dejamos a los chicos jugar con la olla de agua hirviendo porque se pueden quemar. Y no porque los chicos sean idiotas, sino porque la probabilidad de que les pase algo es lo bastante alta como para decir, nene, salí de ahí, ¿sí? Entonces, la probabilidad también es facticidad. A eso me refiero. Y en el caso específico, por ejemplo, de la probabilidad de encontrar obediencia en Weber, bueno, ahí él también usa probabilidad con un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque él sabe que, y no lo dice con toda claridad, con la claridad que sí lo dice Durkheim, que detrás de la probabilidad de encontrar obediencia está la posibilidad de usar la fuerza. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Detrás del hecho social, ¿Fuerza? ¿eh? ¿La fuerza de parte de quién? ¿O Bueno, de ahí está qué? la cuestión. ¿De parte de quién? Yo puedo decir, yo voy al médico y hay probabilidad de que le haga caso, ¿sí? Porque él tiene autoridad sobre mí en términos médicos. No le voy a hacer caso si me da una opinión sociológica, le voy a hacer caso a sus opiniones médicas, ¿sí? Ahora, figúrate si yo voy a un psiquiatra, ¿sí?
y lo que le digo es, últimamente tengo muchos deseos de matar a toda mi familia, ¿sí? Y el tipo me dice, tómese este antipsicótico, ¿sí? En base a su autoridad. Y yo le digo, no pienso tomar el antipsicótico. El tipo tiene que hacer la denuncia por la duda y que me detengan para ver si soy un peligro para mi familia. También Sí. opera en términos de probabilidad, él no está 100% seguro, pero tiene la posibilidad de recurrir a la fuerza del Estado, él no me va a detener, no me va a pegar un palo atrás de la cabeza cuando salgo. Bueno, a lo mejor sí, si me ve con mucho peligro y actúa como ciudadano, porque yo ya vine con un machete en mano a decir, salgo de la sesión y mato a mi suegra, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas. La mayor probabilidad es que el tipo se asuste y llame a la policía, ¿sí? Otra posibilidad es que me diga, no, dejá, vos matá a mi suegra y yo mato a la tuya, ¿sí? Porque es una probabilidad, pero es mucho más baja que la otra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Lo peor es que ha pasado. claro que pasa. Se hicieron películas, entonces es verdad. Pero lo que quiero decir con esto es que la probabilidad no es lo único que rige la regularidad de las relaciones sociales tal como lo pinta Weber. También existe ese recurso posterior a que si no funciona la autoridad, se recurra a otras formas de autoridad, a la autoridad superior o a la fuerza. Si yo soy el maestro de grado y le digo a Jaimito, Jaimito, no hagas lío, y Jaimito sigue haciendo lío, puedo recurrir a la directora del colegio, ¿sí? O sea, a la autoridad que es superior a mí y superior a él. Pero Jaimito se puede seguir burlando de la directora si quiere. Entonces, nada, le daremos antipsicóticos o algo. No hay problema. Siempre se puede drogar a un chico si algún profesional nos firma el papelito adecuado. De hecho, es una auténtica epidemia. Pero bueno, es decir, y eso es violencia. De drogar a alguien es violencia. No sé si lo notaron, pero es violencia. Entonces, uno que diría, bueno, que detrás de la probabilidad de encontrar obediencia, también está el mecanismo que funciona en que yo a veces obedezco, no solamente por la autoridad legítima del otro, sino por el miedo, digamos, vos decías antes que ante toda forma de dominación puede existir una resistencia. Es verdad, pero cuidado, la dominación también es en sí misma resistencia a la no aceptación de la norma, ¿sí? El que me aplica violencia para que yo cumpla la ley está resistiendo a mi no resistencia. Está resistiendo a mi resistencia. Vos podés medir la resistencia en las dos, como un encuentro como una, ¿entendés? Las dos son resistencias, una es resistencia a la otra. ¿Y qué decide? Bueno, decide la fuerza mayor, ¿sí? Por eso, ¿qué dice Weber del Estado? Que es una asociación para la dominación política que tiene el monopolio de la fuerza legítima, el último garante de la ley, la fuerza. ¿Sí? Profe, esto que dijiste recién me hizo pensar en que por ahí la violencia pasa desde una situación, o sea, de institucional, de seguir la norma, pero si no pasa eso, como que se vuelve física, o sea, se puede llegar a volver física la violencia, como cuando no obedeces, te terminan pegando, física, ¿no? Pero antes de que te peguen, como que te lo dicen, primero verbalmente, te dan pastillas o te llaman a alguien, lo que sea, Sí. pero si vos decís a todo eso, no, va a llegar alguien que te va a pegar. Es como que quiere, como que sale de ejercer esa violencia, se transforma en física de repente. Y creo que antes también, cuando no estaban normas tan indirectas en la sociedad, directamente era, no, si no seguís esto, te matan, o te cortan un dedo, te cortan una mano, o lo que sea. Sí, ahora voy a responder lo que veo en el chat, pido perdón que recién ahora lo conseguí abrir. Pero fácticamente, vos mirá cuántas conductas dependen de directivas y cuánto es necesario aplicar violencia. Aplicar violencia es muy caro. Ahora de paso voy enlazando con lo que... Sale caro. Sale caro. Por eso digo, entonces yo prefiero población dominada que población sometida. Es una diferencia muy importante. Dominada es que acepta la dominación, acepta la autoridad. Sometida es que se está resistiendo y no puede librarse de la dominación. Claro, ¿sí? Es diferente. Distinto. Ahí hay como una situación implosiva, como que algo va a explotar. Sí, es muy distinto.
A ver, acá preguntan, pareciera que la dominación está presente desde el momento en el que nacemos, al crecer y tener padres que orientan nuestra conducta. Absolutamente sí. La educación, por eso Durkheim lo tiene tan claro. Nosotros estamos formados en la dominación y por la dominación. Y lo estamos desde el momento en que no podemos ejercer ninguna resistencia porque nuestra vida depende de las acciones de otros. Depende íntegramente. Lo único que podemos hacer los seres humanos cuando nacemos por nuestra cuenta es respirar. Para todo lo demás y dormir. ¿Sí? Para todo lo demás, ni siquiera te sirve la visa premium. Necesitas figuras paternales para que nos den de comer, para que nos protejan de los lobos, para que no nos coman. Y bueno, en ese momento es cuando más se aprovecha para formar a la persona como seguidora de un conjunto de reglas, para entender la dominación de esta manera. Y no me quiero olvidar, porque esto también, ¿cuál sería la importancia de analizar la distribución del poder en clases, estamentos y partidos? ¿La clase es solo definida por lo económico? Sí. En Weber la clase está solo definida por lo económico. Y él dice que los estamentos lo que distribuyen es esto de lo que estuve hablando antes. Los estamentos distribuyen el honor, el prestigio, la autoridad de esta otra manera. ¿Y los partidos qué hacen en este sentido? Distribuyen el poder político. Es decir, ponen en cotejo qué comunidades enfrentadas entre sí por un interés tienen más peso que otras. ¿Sí? Entonces el Estado va a terminar estando guiado por las normas que tengan más fuerza. Llegado a este punto, la teoría sociológica de Weber se pone muy difusa. Parece muy clara hasta acá, pero este es el último punto en donde está clara, la división entre clases, estamentos y partidos. ¿Sí? En las diferencias de clase es obvio que él ve en el mercado que una diferencia económica puede ser una diferencia de poder. ¿Sí? De hecho, lo ve hasta en la libertad de contratación. Él sabe perfectamente que quien tiene dinero tiene más libertad de contratar, ¿sí? De elegir a su trabajador, de lo que el trabajador tiene capacidad de elegir a su empleador. ¿Sí? Sí. Además, hay muchos otros medios para castigar al trabajador que quiere elegir su manera de trabajar. ¿Sí? En cambio, el que tiene mucho dinero, obviamente puede poner la empresa más o menos como quiere. No puede poner una empresa basada en el esclavismo. Digamos, no todos somos Juliana, pero sí podemos hacer muchas cosas que el trabajador no puede hacer. ¿Sí? Por eso también después existe un Estado que te regula esas relaciones, porque si cada capitalista se pasa de rosca en su dominación económica, empieza a corroer la dominación política y la dominación social. ¿Sí? Vale decir, empieza a reemplazar el prestigio, el honor, por violencia económica. Y la violencia económica sola muchas veces no regula bien y nos pone en problemas. Entonces, muchas veces el Estado sale y, según Weber, es una cuestión monopolizadora de quién tiene posesión de bienes y servicios, ¿no? No monopolizadora en el sentido del capital monopolista, que es un concepto posterior, pero, por ejemplo, sí monopolizadora de la posibilidad de tomas de decisiones. Por ejemplo, ¿quién puede monopolizar el uso de la fuerza? Pero no tanto como una persona particular, sino como una asociación, ¿sí? El ejército, la policía, el Estado. Ahí sí aparece esta suerte de monopolización. El caso es más complejo de lo que parece, ¿sí? Y escapa un poquito a esta cuestión. No me estoy preocupando mucho porque la clase que viene tenemos más Weber que continúa directamente con esto en relación a la autoridad, ¿sí? Claro, mayores opciones y por ende mayores decisiones. Sí, hay mayor posibilidad de decidir. ¿Y de decidir sobre qué? Bueno, para Weber, de decidir sobre la conducta del otro. Él dice la probabilidad que tenga un grupo de que se cumpla su voluntad, es decir, de que otro grupo acate. Y él tiene en cuenta esto también de que el poder no es una cuestión meramente individual. Vamos a ver cuando veamos la autoridad que sí existe la autoridad del médico, del abogado, del ingeniero, pero realmente lo que organiza la sociedad es el poder de la casta, del estamento, de la clase. ¿Sí? Eso es lo que termina orientando la mayor parte de las
acciones sociales constitutivas de lo social en un contexto histórico determinado. Y bueno, en buena medida lo que hay que intentar hacer es releer a Weber intentando bajarlo un poco a la práctica, pero a nuestra práctica, porque vieron que él después da un montón de ejemplos, pero son ejemplos que escapan de nuestro contexto histórico, ¿sí? Entonces habla de los sindicatos y los sindicatos burgueses y la represión, que si el convenio de Cárcel, entonces da muy por sentado el conocimiento histórico del lector, pero hay que tener cuidado porque ese tipo de ejemplos en general son ejemplos que el autor se pone a sí mismo. Mucho cuidado con esto. Lo que estoy haciendo ahora es me salgo un poquito de Weber para hacer pedagogía de la lectura. Cuando ustedes leen a un autor y ven ejemplos, hay que tener cuidado. No es lo mismo el ejemplo pedagógico construido para explicar un concepto que el ejemplo que se da a sí mismo a un autor para poner a funcionar el concepto. Entonces, cuando leemos a un autor, Marx, Weber, Durkheim, Montoto, el que sea, tratemos siempre de pensar ejemplos de nuestra realidad, ¿sí? Porque nos confunde, sino cosas que no conocemos. Que están en constante roce, no son independientes entre sí, eso entendí yo. Que estamentos, clases y partidos no son independientes entre sí, efectivamente, Weber también lo reconoce claramente. Pero lo que está diciendo es que para la formación del poder propiamente dicho, la comunidad es lo que necesita formarse. Sí. Y yo estoy de acuerdo, respondiendo también a lo que conversábamos antes, quien les habla, se mueve en un universo teórico en donde ni siquiera es posible pensar un distanciamiento material entre, por ejemplo, prestigio y poder económico. El poder adopta otra forma completamente distinta, ¿sí? En donde la puridad es lo que de hecho no existe. Obviamente no les voy a complicar la existencia metiendo cosas como esta, simplemente lo que quiero señalar es que la teoría se mueve, gente, la teoría se mueve. Y, igual, hay que decirlo, hay que moverse en el contexto de la historia de una disciplina particular, ¿sí? Para decirlo de otra manera, cuando ustedes bajan a conversar con la gente a partir de la teoría sociológica, no solamente se encuentran con que tienen que resistir y vencer, por decirlo así, al sentido común, esto que hablábamos en los primeros encuentros, ¿sí? Sino que también hay que utilizar un lenguaje que el otro pueda entender. ¿Sí? Que se pueda entender desde el punto de vista del otro. Y esto es a veces quizá incluso más difícil que derrotar al sentido común, porque el propio lenguaje a veces se vuelve tan oscuro que el sentido común no es que se oponga, es que no lo entiende, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a enseñar sociología, tampoco podemos partir de 0 a 100 en 5 minutos, ¿sí? Hay millones de maneras posibles de organizar un programa de sociología, pero no todas son igualmente accesibles. Entonces, nada, tengan en cuenta esto, que por ahí cuando damos un autor o un texto, sí, sabemos que tienen déficit, todos tenemos déficits como autores. Estos son los grandes originales. Entonces pensamos a partir de ahí, pero no es necesario quedarse ahí. Bueno, vamos a ir cerrando hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Creo que abarcamos los temas del texto y si no retomamos la vez que viene, como hacemos siempre. En lo de estamentales, no me lo acuerdo, ¿eso es de Weber? Sí. Sí, la división del poder en la comunidad, clases, estamentos y partidos. Eso es Weber. En Marx son clases y en Durkheim no encontrás a nadie. Es buenísimo. Entonces no te puedes equivocar. Si te preguntan quién hablaba de estamentos y tenés en algún momento, por supuesto, cuando analiza la sociedad feudal, Marx habla de estamentos, ¿sí? Los estamentos no son un invento de Weber, pero el uso sociológico propiamente del concepto de estamentos es claramente weberiano, ¿sí? Y se refiere a esto, a la distribución del honor social. Pero como el honor social como una cantidad comparativa, ¿eh? ¿Quién tiene más que quién?
¿Quién tiene más larga la lista de apellidos famosos en la familia? ¿Sí? ¿Quién desciende de Carlomagno? ¿Sí? ¿Quién desciende de, no sé, de Caperucita Roja? No importa. ¿Sí? De Juan de los Palotes, no tiene la menor importancia. Sabemos que es diferente. Por eso a cualquiera que le preguntás, todos descienden del rey Salomón. ¿Sí? Porque no hay, es una manera de ponerse en posición de prestigio, aunque seas el último orejón del tarro. Sí. Y otros buscan prestigio de otras maneras, porque soy científico o porque soy un importante político. Es decir, estamos educados en situación de competencia por el prestigio. Si no recuerdo mal, Giddens decía que para Marx estamento y clase eran como una misma forma de referirse a las clases, por contrario, como estamos viendo a Weber. A ver, hay sí una cierta confusión en lo estructural, porque el estamento en Marx también permite una forma de explotación económica, pero con otro régimen de propiedad, vale decir, con otras relaciones de producción. Sí, es muy diferente a Weber. Está más próximo el estamento a la clase en Marx, pero también funciona distinto. No confundamos estamento con clase en Marx. ¿Sí? A pesar de que es cierto, si uno compara varios textos de Marx, puede ser que se genere la confusión. No es, Lucas, una cuestión que nos tenga que poner mal, confundirnos, porque a veces pasa. Los partidos políticos, ¿qué distribuían? Poder político. ¿Y esto qué significa? La capacidad de hacer normas para la comunidad. Perdón, muchas gracias, Dana, de esto me había olvidado ponerlo puntualmente. Estamos diciendo que las comunidades se arman siguiendo normas, las necesitan, ¿sí? Weber pone el poder jurídico en primerísimo lugar. La pregunta es, ¿cómo se hacen socialmente las normas? Con el poder político. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema de Weber acá? Que siempre el poder político va a estar vinculado, o sea, el interés de hacer una norma va a estar vinculado al interés estamental o al interés de clase. Entonces, es como decir, divido el poder político del poder económico, o divido el poder jurídico o de judicatura, de hacer leyes, del poder económico y del poder social, del honor, pero después lo junto a la hora de los partidos políticos. ¿Sí? Claro, es cierto, dice, los partidos políticos no son ni principal ni fundamentalmente económicos. Es verdad, son mucho más amplios. Pero díganme, ustedes miran nuestra democracia contemporánea en Argentina hoy y díganme qué partido político no discute de economía, de cómo deberían ser las relaciones de producción, si orientadas al mercado interno o a la o a la agroexportación, si orientadas al triunfo del capitalismo, al triunfo del proletariado. Pregúntenle a Del Caño y casi todo lo que hablan es de economía política y el aborto, ¿sí? Está bien, con consignas muy simples y demás, pero quiero decir, nadie va a negar que la economía está metida en los partidos políticos, es decir, en la orientación a la producción de normas y por lo tanto a la producción de poder legítimo. ¿Se entiende? Dentro de la comunidad. Porque si yo consigo cambiar las normas y no me bajan del poder por eso, en realidad es que conseguí cambiar las relaciones sociales, tanto las de prestigio, ¿sí?, como las relaciones de producción, en un balance indeterminado. Entonces, por ejemplo, si yo propugno la educación pública y gratuita, estoy tratando de hacer que desaparezcan los estamentos en términos que digan yo soy una persona educada y los demás no. ¿Sí? Entonces tengo más derecho a sostener mis privilegios. La educación pública en realidad viene a solucionar otro problema, que es la formación básica necesaria del proletariado. Y por eso la propia oligarquía es la que normalmente crea la educación pública. ¡Ah, sorpresa! Pero después la educación pública toma otro cariz. Y hoy ven ustedes lo que es la defensa de la educación pública, va más bien por el lado de conservar este acercamiento entre sectores sociales diferenciados. Tratamos de educar a la población para que haya menos desigualdad, ¿sí? Y bueno, después vienen las universidades y rompen con esto, incluyendo las universidades públicas, que son un privilegio porque no toda la población accede, ¿sí? ¿Se entendió cómo es la distribución del poder político a partir de los partidos políticos? ¿Y qué problemas generan? Porque generan un problema,
Si ustedes siguen punto por punto cómo venía Weber desarrollando la teoría, acá hay un problema, ¿sí? El problema está en dónde aparece el contenido que defienden los partidos políticos. Y aparecen en las otras formas de poder, ¿sí? Y después uno dice, ¿cómo se organiza internamente el partido político? Y es estamental, ¿sí? ¿Y cómo se organizan los estamentos en el partido político? Y muchas veces económicamente. Lo dijo Cristina, dijo en un momento, descarrila un toque, sí. Lo dijo Cristina en un momento, nadie llega a presidente saliendo de pobre, sin tener dinero. ¡Ah! Sorpresa, ¿sí? CFK dijo eso. Ojo, esto no significa ni admitir que robó, ni admitir que forma parte de la burguesía concentrada. Pero es una realidad, es una realidad. Los políticos de carrera no son gente pobre, ¿sí? La probabilidad de que un pobre llegue a hacer una larga carrera y exitosa carrera política y no es muy alta. Evo Morales no partió de pobre, ¿sí? Es decir, ni siquiera para ser un líder indígena exitoso podés realmente partir de pobre. No, un pobre no es que nunca llega a nada, tiene su trayectoria particular que es igualmente valiosa. Yo no sé, si tenemos más o menos el orden moral ordenado, mejor ser un pobre que un político exitoso. No sé, estás mejor de la cabeza.